módulo relacionado con control fiscal ambiental y estaremos hablando especialmente de los derechos ambientales en la generación de los derechos humanos. Nosotros, digamos que en los dos ciclos anteriores habíamos hecho alusión al advenimiento de un verdadero modelo de Estado ambiental de derecho. Y en ese efecto, o digamos con ese horizonte teleológico, habíamos hecho una revisión de cómo se concatenan y cuáles fueron las características fundamentales en una línea de tiempo incluso, de cómo era la protección a los recursos naturales, primero en el estado del régimen monárquico, pasando seguidamente al estado legislativo. Hicimos un análisis de cómo funcionaba esa protección en el estado social de derecho, donde había una visión claramente antropocéntrica, donde el individuo era el centro de toda impulsión política administrativa. Y finalmente vimos cómo la Constitución del 91, con esa marcada vocación verde o ese matiz ecológico, daba cuenta del tránsito a un verdadero Estado ambiental de derecho. Hablamos incluso de los mecanismos fundamentales desde la perspectiva de la protección internacional al ambiente, haciendo especial énfasis en la judicialización internacional de esos conflictos, y recordábamos conceptos como la justicia hídrica y la justicia climática, para descender fundamentalmente a cómo desde lo internacional descendíamos al marco de protección desde la perspectiva del sistema interamericano de derechos humanos, y algo de lo que han sido pues las decisiones más representativas, tanto por la Corte como por la Comisión, en relación con la protección del patrimonio ecológico nacional de cada uno de los estados que están sometidos al imperio de la Convención Americana. Finalmente, por supuesto, descendemos al caso colombiano, cómo está confeccionada la estructura desde la perspectiva del control, tanto en materia fiscal como lo que regenta algunos otros organismos de control, como corresponde a la Procuraduría. Y todo eso lo hicimos a partir de una misma sombrilla, que era el sistema de fuentes de derecho ambiental en Colombia. En esta tercera jornada, en este tercer ciclo que corresponde al módulo 2 y que lo haremos sincrónicamente, estaremos haciendo referencia a alguna delimitación, digamos, que den cuenta del sustrato de los conflictos ambientales. Hablaremos, digamos, en toda su dimensión, ya que hace referencia a la Constitución Ecológica de 1991, y patentizaremos en la medida de lo posible, con la mayor cantidad de ejemplos, de cómo ha habido una judicialización del conflicto ambiental y cómo existen unas herramientas de naturaleza legal y constitucional que tiene diseñado, digamos, la arquitectura del orden jurídico constitucional ambiental en procura de proteger el ambiente. Dentro de esa perspectiva, pues daremos cuenta del alcance que tienen acciones constitucionales como la acción de tutela, la acción de cumplimiento, las acciones populares y las acciones de grupo, lo propio que algunos mecanismos para proteger la prelación jurídica que existe entre normas a partir de la acción de inconstitucionalidad y la acción de nulidad. Para esto, digamos, quiero acometer inicialmente lo relacionado con el diseño del sistema normativo ambiental. Y vamos a hablar especialmente de esto, como lo anunciábamos en las sesiones precedentes, por cuanto, si bien en el módulo primero agotamos lo relacionado con las fuentes del derecho ambiental, necesitamos también y al mismo tiempo entender cómo se hilvanan esas fuentes dentro de una estructura que las contiene, que es la alusiva al ordenamiento jurídico ambiental. Y para hablar de ordenamiento jurídico ambiental tenemos que necesariamente acudir a, digamos, a los principios generales incorporados en la teoría general del derecho. Y dentro de esa perspectiva, digamos, a pesar de la multiplicidad, porque no es un término unívoco ni pacífico en la doctrina, podríamos decir, por ejemplo, siguiendo lo que han dicho profesores como Rodrigo Noguera Laborde, que el ordenamiento jurídico es un conjunto de normas coherentes y armónicas que forman entre sí un sistema unitario. Digamos que esa definición, a pesar de la simpleza que subyace en sus palabras,
da cuenta de que el ordenamiento jurídico, como ocurre por supuesto con el ambiental, incorpora tres características fundamentales. Y esas características fundamentales son las alusivas a la unidad, 1, a la coherencia, 2, y tercero, a la plenitud. En la medida que esas tres características de alguna forma convivan, estamos sí o sí necesariamente en presencia de un sistema normativo o de un ordenamiento jurídico que para los efectos es lo mismo. Entonces, a pesar, repito, digamos, de la simpleza que se incorporan en esas palabras, digamos, la primera dificultad con que se enfrenta el servidor público, el funcionario que hace parte de un organismo de control, el académico, el juez, el magistrado o el abogado litigante, es que, como decía Heráclito, que nadie se baña dos veces en un mismo río, haciendo el parangón, haciendo el símil, podríamos exactamente señalar que nadie estudia dos veces el mismo ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque cada vez que se crea, cada vez que se modifica, cada vez que se aclara, cada vez que se declara la suspensión provisional de un acto administrativo, cada vez que se declara la nulidad del mismo, cada vez que la Corte Constitucional declara la inexequibilidad de una norma, estamos por supuesto impactando y al mismo tiempo variando ese orden jurídico normativo. Y el sistema ambiental no escapa, digamos, a esa realidad. Y como veremos ahora cómo está confeccionado en lo que significa el SINA, que es el Sistema Nacional Ambiental, junto a las distintas autoridades públicas que lo integran, estableceremos y patentizaremos, digamos, con más nivel de detalle cuáles son las dificultades que desde la perspectiva específicamente ambiental tiene el estudio de ese orden jurídico ambiental. Entonces, cuando nosotros hablamos de la unidad del sistema, fundamentalmente estamos haciendo alusión a la jerarquización de normas ambientales que existen en Colombia. Y esa jerarquización dimana fundamentalmente de la autoridad que expida la multiplicidad de normas que en materia ecológica puede expedirse en el país. Entonces, con base en esa fijación teleológica, podríamos decir que el acto administrativo, por ejemplo, el que concede una licencia, el que concede una autorización, el que concede un permiso de aguas, por ejemplo, es válido en la medida que está sometido a una regla de superior jerarquía que le sirve o le debió servir de fundamento. Y lo propio ocurre con la ley. Código de Recursos Naturales, la Ley 99 del 93, vale porque evidentemente tuvo que ser emitida de conformidad con unos derroteros o con unos dictados constitucionales. Y así sucesivamente tendríamos que ir subiendo hasta la Constitución, evidentemente con la vocación verde o ecológica que incardina la Carta Constitucional de 1991. Pero si nosotros acoplamos, digamos, esta necesidad de jerarquía y de sometimiento de las normas de abajo con las reglas superiores que le sirven de fundamento, tendríamos que seguir subiendo. Entonces, la pregunta que seguiría haría referencia al por qué vale la Constitución. Y si nosotros de alguna forma integramos esto con la teoría general del derecho, tendríamos que concluir, como ocurrió en el siglo antes pasado, el derecho se rindió y tuvo que acudir a conceptos de la filosofía del derecho para dar respuesta al por qué vale esa llamada norma fundamental. En la teoría kelseniana, que de acuerdo con él, no era una norma puesta, sino era una norma supuesta. Y con base en eso tendríamos que hacer referencia a las teorías teocráticas, a las teorías contractualistas o a las teorías sociológicas para poder, a partir de ahí, definir cuál es la raíz, cuál es el basamento de esa norma fundamental que al mismo tiempo irriga de validez piramidalmente a la Constitución, a la ley y por supuesto a los actos administrativos que emite una pluralidad de autoridades con la capacidad de producir este tipo de reglas. Entonces, en línea de principio podríamos decir que la unidad del sistema ambiental hace alusión a esa jerarquización y a esa dotación de validez de las normas de arriba en relación con las normas de abajo. Pero el problema no es solamente eso, y en la materia ambiental tiene unas particularidades que en el decurso de este módulo iremos resolviendo y sobre las cuales iremos discurriendo. La primera dificultad es que
El juez, y especialmente el juez administrativo, tiene que verificar, tiene que ratificar que esa jerarquía se cumpla. Y para que esa jerarquía se cumpla, el ordenamiento jurídico procesal en materia administrativa, digamos que provee algunos instrumentos prácticos, procesales y administrativos para garantizar esa unidad o esa jerarquización del sistema. Entonces, por ejemplo, desde la perspectiva de la administración pública, recordemos que existe el llamado control jerárquico y control de tutela. Eso atañe a una disciplina propia del derecho administrativo. Pero cuando estamos haciendo referencia, digamos, a los instrumentos procesales, observemos que cuando nosotros hacemos parte o utilizamos el control por vía de acción o vía de excepción, finalmente lo que estamos pidiéndole a las autoridades judiciales es que ese triángulo ambiental en relación a cómo están diseñadas y puestas las normas jurídicas que disciplinan esta materia se garantice. Partamos de una premisa, y esa premisa es recordar, como no podría ser de otra forma, que en derecho, por sabido, se tiene acciones ataque y excepciones defensa. Cuando nosotros formulamos una demanda de inconstitucionalidad o de ilegalidad que se bifurca en la posibilidad de pedir la nulidad simple o la nulidad y restablecimiento del derecho, estamos diciéndole al juez administrativo o en el primer caso al juez constitucional que la norma de inferior jerarquía ha desatendido los dictados de unas superiores que tuvieron que servirle de fundamento. Entonces, cuando nosotros presentamos, por ejemplo, o nos acometemos a formular una demanda contra la ley 99 del 93, contra el Código de Recursos Naturales o con cualquiera de esa gran vastedad de reglas jurídicas formales emitidas por el Congreso para disciplinar la materia ambiental, tendríamos que acudir al control de constitucionalidad y combatir lo dispuesto por esa regulación para que en subida al escrutinio de la Corte Constitucional se diga si la norma se ajusta sí o no a esa concordancia que se debe con la regla de superior jerarquía. Y en el caso de la acción de ilegalidad, lo que le decimos al juez administrativo o a la jurisdicción administrativa en general, que tiene como misión constitucional y misión legal específica controlar la legalidad de los fallos, lo que le estamos diciendo al juez contencioso es que cuando consideremos que un acto emitido por la administración pública es violatorio de la regulación al que debe someterse, que en este caso es la ley, en ese caso declare la ilegalidad o nulidad del mismo. Por supuesto, dependiendo si estamos en presencia de una acción de nulidad simple o de nulidad y restablecimiento del derecho, dependiendo de ello, repito, vendrán unas órdenes subsecuentes o unas órdenes consecuenciales derivadas, digamos, de haber nulitado y haber hecho desaparecer esa norma jurídica del mundo del derecho. Eso en cuanto a la acción, pero en cuanto a la excepción, que es un mecanismo normalmente poco utilizado, pero es fundamental que tanto el abogado litigante como el servidor público lo tenga absolutamente presente. Recordemos lo siguiente. La ley 57, antiquísima por cierto, de 1887, preveía que cuando exista incompatibilidad entre la Constitución y una regla jurídica, se aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales. El artículo 215, a su vez, de la Constitución de Núñez y Caro de 1886 también establecía lo propio, pero únicamente hacía alusión a que si había incompatibilidad entre la Constitución y la ley. Pero la Carta del 91 fue más allá. Y si ustedes revisan el artículo 4, categórica, tajantemente dispone que en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley o cualquier otra norma jurídica, se aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estemos en presencia de un acto administrativo que otorgue, por ejemplo, una concesión de agua, que otorgue una licencia ambiental o que lo niegue, que provea un permiso, digamos, para una tala digamos, en una zona de reserva forestal,
para hacerlo evidentemente dentro de la perspectiva de la regulación ambiental. Digamos, la persona afectada perfectamente puede solicitar la inaplicación de esa norma por considerarla violatoria de la Constitución. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente el juez contencioso, ordinario, el mismo juez constitucional, digamos, siente que es absolutamente atípico la posibilidad de echar mano de la excepción de inconstitucionalidad. Pero los ejemplos abundan. Cuando anteriormente que existía el llamado Plan Obligatorio de Salud, el juez de tutela concedía el amparo e inaplicaba las normas del POS, dando la aplicación preferente al derecho a la salud que estaba haciendo, desconociendo un acto administrativo para darle paso a las disposiciones constitucionales que protegen la salud. Cuando en alguna época, para ponerles un ejemplo de naturaleza laboral, existían las pescas milagrosas. Ustedes saben que el contrato de trabajo, por ejemplo, está montado sobre la base de 3 elementos fundamentales: prestación personal del servicio, subordinación y remuneración. Y en la pesca milagrosa había acaecido una circunstancia extraordinaria que interrumpía la posibilidad de prestación personal del servicio y por consiguiente, si no había trabajo, no había por qué remunerar. La Corte Constitucional inaplicó las normas del Código Sustantivo del Trabajo y echó mano del principio de solidaridad que tiene positivización constitucional y hasta por un año estaba ordenándole al empleador el pago de salarios a la familia, obviamente sobre la base de que dependieran de ese ingreso. En materia de desplazamiento, el campesino era desplazado forzosamente, había hecho un crédito con el Banco Agrario, obviamente si estaba desplazado no tenía cómo, digamos, recoger ningún tipo de cosecha, si no había que hacer cosecha no tenía cómo pagarle a la entidad financiera y la entidad financiera, por supuesto, iniciaba el trámite de ejecución ante los jueces civiles del circuito. Esa causal no estaba concebida como una situación o como motivo para suspender la ejecución dentro del trámite del proceso ejecutivo. Sin embargo, la Corte Constitucional en algunas sentencias que llegaron a su escrutinio consideró que vía excepción de inconstitucionalidad había que inaplicar las reglas del Código de Procedimiento Civil de esa época y, en consecuencia, darle paso preferente a las disposiciones constitucionales que privilegian el principio de solidaridad. Esta es una situación que da cuenta de la multiplicidad de casos que en materia de acciones públicas permitían a los jueces constitucionales el aplicar, repito, preferentemente las disposiciones superiores en relación con unas de inferior jerarquía que se consideraban disconformes con esas superiores. Entonces, en la dinámica ambiental, donde hay una producción de alguna forma tan copiosa, tan significativa de disposiciones desde la perspectiva de la cantidad de actos administrativos sobre esta materia que se pueden emitir, evidentemente la posibilidad de la excepción de inconstitucionalidad es la regla general. ¿Cuál es la dificultad? Que en Colombia, en puridad de término, la excepción de ilegalidad, que es tema distinto porque ya no cotejamos norma constitución, sino acto administrativo versus ley, no se puede plantear la excepción de ilegalidad por cuanto existe una jurisdicción especializada, que es la jurisdicción contenciosa administrativa, a la que le corresponde validar si efectivamente el acto administrativo se ajusta o no se ajusta a las disposiciones superiores. Y para este efecto, sugiero la revisión, recuerdo que no la dejé dentro del material, pero sugiero que revisen la sentencia C037 del año 2000, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo Mesa. En ese entonces, la Corte Constitucional revisó la constitucionalidad y en efecto declaró la disposición inexequible del artículo 240 de la Ley Cuarta de 1913, que es el antiguo Código de Régimen Político y Municipal, y que por su sabiduría todavía se encuentra vigente. Entonces les cuento esto, digamos, a modo de ejemplificar cómo las reglas de la teoría general del derecho en relación con cómo se controlan los actos administrativos y las leyes, dependiendo si estamos haciendo un cotejo con la ley misma o con la Constitución, a lo que llamaremos para lo que sigue bloque de constitucionalidad, en la medida que estamos en presencia de un verdadero bloque de constitucionalidad ambiental, porque las reglas
de la Constitución se alimentan permanentemente. ¿En qué sentido? Como nosotros lo veíamos en la clase anterior, cuando veíamos las fuentes ambientales, evidentemente dentro de la perspectiva de la legislación existen normas con todas las categorías. Hay leyes que hacen parte integral de la Constitución, como las estatutarias y las orgánicas, que por la naturaleza de los temas que regula son una especie de prolongación del texto constitucional y que con base en ello, cuando nosotros presentemos una demanda de una ley ordinaria enfrentándola a una ley estatutaria, estamos en presencia de la posibilidad de que se declare la inconstitucionalidad de la ley ordinaria a partir de la llamada violación indirecta a la Constitución. Entonces, tiene implicaciones prácticas desde todo punto de vista en relación con cómo controlamos la producción de normas que en materia ambiental se producen permanentemente. Y eso, como lo veremos ahora que estemos revisando la coherencia, da cuenta de la capacidad de una multiplicidad de órganos con capacidad de producir normas jurídicas, de estar permanentemente dictando normas que en cualquier momento pueden entrar en conflicto. Entonces, con eso, en relación con el sistema normativo ambiental, fíjense cómo ya chuleamos el relacionado con la unidad. Y para cerrar, unidad es jerarquización de reglas ambientales y al mismo tiempo la capacidad que provee el mismo ordenamiento jurídico ambiental para controlar esa concordancia de normas de abajo frente a las de arriba a través de los mecanismos de la acción, inconstitucionalidad y nulidad, y de la excepción. Excepción de ilegalidad y excepción de inconstitucionalidad. Frente a lo segundo, digamos, la otra característica de ese sistema ambiental es el relacionado con la coherencia. ¿Y la coherencia qué es? La posibilidad de armonía. Para que un sistema sea coherente, fundamentalmente se requieren dos requisitos. Uno, que las normas no se repitan, y dos, que las normas no se contradigan. Si las normas se repiten, estamos en el terreno de la redundancia, y cuando la norma es redundante, pierde toda fuerza persuasiva. Como a modo de parangón, cuando estamos en la casa, estamos regañando al hijo menor. Sí, obviamente en la medida que lo proveyamos de cantaleta, él va a perder fe en el discurso. Pero si una vez emitida la norma o una vez emitida la orden, esta se cumple, por supuesto la vinculatoriedad y el grado de legitimidad va a ser superior, va a ser mayor frente al destinatario del mismo. Y la otra situación para que el ordenamiento se repute coherente es que las normas no se contradigan. Porque si las normas se contradicen, estamos en el terreno de la antinomia ambiental. Y la antinomia ambiental es frecuente. ¿Por qué? Porque si existe, repito, una cantidad de órganos con capacidad de producir normas jurídicas en esa materia, recordemos que el SINA, que es el Sistema Nacional Ambiental, que de alguna forma tuvo un reordenamiento, una reconfiguración con el advenimiento de la Ley 99 del 93, que crea el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como organismo rector del sistema. Pero también existen otras autoridades en esa materia. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Parques Nacionales Naturales, todas las corporaciones autónomas regionales que tienen presencia dentro de las diferentes jurisdicciones ambientales en el país, y por supuesto los entes territoriales que tienen competencias ambientales, que muchos municipios y muchos departamentos cuentan específicamente con secretarías de ambiente. Entonces, al existir esa pluralidad de organismos, evidentemente cabe dentro de lo posible, y de hecho es muy frecuente, de que las normas que se emiten en cabeza de esas distintas autoridades entren en colisión. Y cuando entran en colisión estamos en la presencia de una antinomia. Recordemos, empatando este tema de la antinomia ambiental con la teoría general del derecho, que las antinomias pues las hay de tres tipos. Las teleológicas, que es una contradicción entre el medio y el fin que persigue la norma. Las antinomias de principio, cuando las contradicciones no son entre reglas jurídicas propiamente, sino entre derechos o entre valores. Por ejemplo, seguridad versus libertad. Por ejemplo, libertad de prensa versus derecho al buen nombre. Por ejemplo, derecho al trabajo versus derecho a la locomoción. Por ejemplo, derecho a la propiedad privada en relación con bienes de naturaleza ambiental que pueden afectar un predio particular.
Esas son una catarata de ejemplos que dibujan las modalidades de antinomia. Pero cuando estamos en presencia de las contradicciones al interior del sistema ambiental colombiano propiamente dicho, desde la perspectiva jurídica puramente, estamos en antinomias solubles e insolubles. Las solubles son las que se solucionan acudiendo a los criterios de teoría general tradicionales, criterio de la especialidad, criterio de la cronología, criterio de la jerarquía, criterio de la competencia, la prevalencia y la primacía entre comunes. Y cuando estamos en presencia de las antinomias ambientales insolubles, son aquellas que no se pueden resolver porque no se le pueden aplicar estos criterios o porque estos criterios entran en contradicción entre sí. Entonces recordemos cuáles son esos criterios en lo que concierne a las antinomias propiamente dichas, que son las solubles, de las que puede echar mano el director de una corporación autónoma regional, el alcalde, el gobernador o la autoridad que le toque emitir un pronunciamiento cualquiera en este tipo de materia. Entonces, criterio de la especialidad, simple, norma específica prevalece sobre norma general. ¿Cuál es el ejemplo? Un ejemplo distinto a uno de linaje ambiental. En materia de revocatoria directa, que es tan frecuente en las disposiciones ambientales. Una cosa es el procedimiento de revocatoria directa al interior del estatuto tributario aplicable a impuestos, aplicable a tributos, y otras cosas son las reglas generales previstas en el CEPACA para derruir los efectos de un acto administrativo de contenido particular. ¿Qué reglas tenemos que aplicar cuando las dos están disciplinando la misma figura? Por especialidad, evidentemente, el estatuto tributario, que ha sustraído de esa regla general, digamos, aspectos específicos para darle una regulación más exacta y, por supuesto, entonces, mejor. Criterio de la jerarquía. Ya echamos mano de él cuando estamos haciendo referencia a la unidad del sistema normativo ambiental en Colombia. Criterio de la cronología. Regla posterior prima sobre regla anterior. El derecho y el ambiental especialmente. De alguna forma se vivifica, se actualiza y necesariamente hay que acudir a las disposiciones que, digamos que con una mejor visión, han disciplinado las formas en las que el hombre interactúa con la naturaleza. Criterio de competencia, digamos, es de pronto una de las que con mayor frecuencia se presenta. Y esto yo trato de explicarlo de esta forma que quizás facilite su comprensión, y es que el criterio de la competencia, que habitualmente se presenta en regímenes donde hay, digamos, una orientación de modelos de desconcentración, de regionalización o de centralización, hace que haya una pluralidad de autoridades en los distintos niveles: nacional, regional, municipal, distrital, departamental. Y como quiera que nosotros contamos con unas corporaciones autónomas regionales que no tienen una jurisdicción que responda a la división política de los departamentos, sino al cómo geográficamente existen algunos ecosistemas donde hay corporaciones que tienen jurisdicción sobre varios departamentos, este no es un tema menor. Entonces, el criterio de la competencia, ¿qué valida? ¿Qué refrenda? Que hay una norma bien hecha y hay una norma que está mal hecha. ¿Cuál es la norma que está bien hecha? Aquella producida por la autoridad legítimamente determinada para la producción de esa regla jurídica, y la norma que está mal hecha es aquella generada por una que está desprovista de competencia. En materia de servicios públicos, por ejemplo, o en materia de ordenación del uso del suelo, es una atribución del municipio. Y en esa regulación que concierne al municipio no se puede meter un decreto del gobernador, ni una ordenanza departamental, porque ahí evidentemente ellos están desprovistos de la habilitación legal para regular el uso del suelo. Entonces, digamos, son referentes que nos ayudan a resolver estas situaciones que se presentan, pero además se potencializan cuando hay tantas autoridades que pueden estar al mismo tiempo. En este momento, de hecho, hay muchas autoridades que están regulando esa misma materia ambiental con una serie
una vastedad de actos administrativos, una vastedad de normas jurídicas que a veces no sabemos cuál está vigente y cuál no. Por eso la utilización de estos criterios se torna, digamos, en una herramienta, en un instrumento fundamental para poder dilucidar con todo el nivel de detalle qué norma se privilegia frente a la otra. La otra es la de prevalencia, donde a pesar de que dos autoridades tienen la habilitación legal, la Constitución o la ley dijo que una se impone sobre la otra. Por ejemplo, y esto aplica para el control que desde la perspectiva de los recursos naturales realizan los organismos de control. Si hay, por ejemplo, una oficina de control interno disciplinario que está adscrita a una entidad pública adelantando una actuación contra un servidor público que haya cometido una falta ambiental, en los términos del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, haber participado en una contratación, haberse retardado injustificadamente cuando había que otorgar una licencia, por ejemplo, y eso generó algún tipo de daño al patrimonio ecológico, y la Oficina de Control Interno Disciplinario está en el adelantamiento de esa actuación, la Procuraduría tiene una competencia preferente y prevalente sobre esa autoridad y puede desplazarlo de conformidad con las directrices que prevé el decreto 262 del 2000 para asumir el conocimiento de ese asunto. Entonces, fíjense, digamos, la importancia de estos criterios para poder dar respuesta a esas situaciones de colisiones normativas. Pero no nos quedemos ahí. Resulta que Colombia había disciplinado antiquísimamente, desde el advenimiento de la Ley 57 de 1887, algunos criterios para resolver esas antinomias. Evidentemente, es un criterio que está en desuso, pero de todas formas vale la pena que lo conozcan y está incorporado en el artículo 5 de la Ley 57. ¿Qué objeción quiero hacer? Digamos, el tratamiento displicente que había en ese entonces para regímenes importantes como el régimen ambiental, el régimen administrativo, el régimen comercial. Por ejemplo, ahí se partía la base que el Código Civil desplazaba automáticamente todos los demás códigos. Y también existía el criterio según el cual, cuando dentro de una misma codificación estuviera una incompatibilidad entre el artículo anterior y el posterior, prevalecía automáticamente el posterior porque se consideraba prima facie que era de alguna forma la última voluntad del legislador. Y eso ya no puede ser así, porque la mayoría de leyes, la mayoría de codificaciones en las primeras partes, en sus primeros artículos, tiene toda una parafernalia normativa principalística. Y ese principalismo que se consagra, se positiviza en la ley que se pide, viene a ser un faro que ilumina el resto del articulado de la norma. Entonces no podemos decir automáticamente que por el hecho de estar en un artículo posterior se impone sobre el anterior. En materia ambiental ocurre lo mismo. Entonces, eso cuanto hace con el criterio, los criterios tradicionales para resolver antinomias en materia ambiental. Pero fíjense que es un tema tan del celo, tan de la importancia, que la misma Constitución del 91 estableció algunos criterios para resolver antinomias, para resolver contradicciones, y la materia ambiental tiene, digamos, una aplicación práctica. Artículo primero, prevalencia del interés general sobre el particular. Artículo 29, prevalencia de la ley favorable en materia penal. Artículo 44, prevalencia del derecho de los niños sobre los demás. Artículo 228, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. Por ejemplo, cuando, digamos, hay una multiplicidad de requisitos que están exigiendo por fuera de los cánones tradicionales o de los cánones normales que regulan la materia, digamos, podríamos echar mano del 228, que hace referencia a la prevalencia de la sustancial sobre la forma, y si de eso depende la protección a una cuenca, a un ecosistema, digamos, a unos seres animados, pero no personas, de alguna forma hay que echar mano de ese criterio. Eso en cuanto a la segunda característica que responde al sistema normativo ambiental, que es cómo las normas están concatenadas entre sí. Y esto de alguna forma grafica que frente al exceso de reglas, el intérprete, el funcionario público, el abogado litigante que esté abanderando una causa de esta naturaleza puede echar mano de esos referentes. Pero también existe otra tercera característica que enunciábamos hace unos minutos y es la relacionada, es la asociada con la plenitud del sistema ambiental. Y para que nosotros digamos que el sistema ambiental es pleno,
tendríamos que llegar necesariamente a la conclusión de que siempre va a existir una norma que discipline con exactitud esa materia. Pero eso no es posible. Y no es posible porque nosotros como seres humanos vamos creando un inconmensurable número de nuevas relaciones que hace que haya situaciones sin prever. Mientras la norma escrita queda, ahí queda congelada. Pero la interacción permanente del ser humano con la naturaleza hace que, por supuesto, existan toda multiplicidad, toda variedad, toda vastedad de mecanismos de interrelación que evidentemente de alguna forma hace que lo que está escrituralmente concebido pueda tornarse insuficiente. Entonces, con esa presentación de las llamadas lagunas ambientales, ¿qué es lo que vamos a querer significar acá? Que cuando el ordenamiento no responde con suficiencia, estamos en presencia de lagunas. Y lo importante, lo que ustedes necesitan, ya sean como servidores públicos, como estudiantes interesados en estas temáticas, como abogados que trabajan en este tipo de asuntos defendiendo estas causas, es cómo se resuelven esas lagunas. Y las reglas generales obviamente no pueden escapar a estas situaciones particulares. Existe en Colombia una previsión, que es el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, que disciplina la analogía. Y para estudiar la analogía, yo sugiero que memoren una sentencia que aquí en Colombia es muy importante, que fue una cuya magistrado ponente fue Carlos Gaviria Díaz, cuando habló cuando estamos haciendo alusión a la sentencia C083 de 1995, que es aquella con base en la cual la Corte revisó la constitucionalidad de ese artículo 8º al que les estoy haciendo mención en este momento. Palabras más, palabras menos, la Corte en esa oportunidad dijo, ojo, la analogía es la aplicación indirecta de la ley. Si es la aplicación indirecta de la ley, no estamos quebrantando el artículo 230, que dice que la ley es la principal fuente del derecho, y sobre esto solicito que nos remitamos a las discusiones que hicimos en las clases anteriores sobre fuentes del derecho ambiental. Pero lo más importante es cómo se resuelven esas lagunas en materia ambiental. Porque recuerden que estas lagunas tienen fundamentalmente dos clasificaciones. Hay una vastedad, pero digamos que hay dos especialmente, las lógicas y las técnicas. Las lógicas se presentan como consecuencia del transcurso del tiempo. Entonces, lo que estaba disciplinado ayer va a ser insuficiente para las necesidades de disciplina de hoy. Los franceses tenían una frase muy importante que fue reconocida en la Constitución de 1858, y era que las generaciones de los muertos no pueden obligar con sus disposiciones a los vivos. Y lo mismo lo señalaba Thomas Jefferson cuando señalaba a ese mismo respecto, que todo pueblo tiene el derecho fundamental de poder renovar, modificar y constituir su propia constitución. Entonces, lo que quedó bien hecho en el ayer puede, no necesariamente, que sea insuficiente para la disciplina que requieren los recursos naturales en el hoy. Pues entre otras cosas, y porque partiendo de la base de que la protección al ambiente no puede entenderse como un amor platónico a la madre naturaleza. Es evidentemente un clamor de Estado, una necesidad socialmente reconocida, una decisión políticamente sentida de dar respuesta, digamos, a esta forma irracional y está conviviendo con los recursos y está desconociendo que es una especie más dentro de una vasta cadena de miles de millones de años donde nosotros no somos el amo ni mandamos sobre el viento ni sobre la lluvia. Eso implica unas nuevas formas de entender ese relacionamiento ser humano con naturaleza, y por ello las ramas del poder público, como lo veremos en los siguientes módulos, han hecho una especie de enroque de los roles que han asumido unas frente a las otras, y por eso el órgano jurisdiccional ha levantado la espada y ha, digamos, tenido una función, una competencia mucho más activista
en relación con el Ejecutivo y con el órgano legislativo. Sobre eso hablaremos fundamentalmente en el tercer módulo, ahorita que estemos haciendo referencia al rol superlativo que ha asumido el juez y los tribunales en las disputas y en las maneras en las que vienen acometiendo las causas ambientales. No en vano, muchos artículos de prensa dan cuenta de la alta onda ecológica, por ejemplo, que ha contagiado a nuestras altas cortes y esa multiplicidad de decisiones que vienen incluso declarando algunos ecosistemas o algunos animales como verdaderos sujetos de derecho. Eso va a merecer una discusión, por supuesto, muy específica. Entonces, más allá de que sepan que existen lagunas, ya hablamos de las lógicas, existen las técnicas. Y las técnicas en la materia ambiental tienen sus particularidades, porque en la laguna técnica lo que pasa es que la norma existe, pero la norma es insuficiente. En materia ambiental, por ejemplo, artículo 87 de la Constitución, toda persona tiene derecho a pedir el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo. Esa norma en línea de principio parece que fuera un crisol, parece que no tuviera ningún tipo de discusión porque su confección es perfecta. Sin embargo, la pregunta que surge es quién es el juez competente. Hay que constituir sí o no en renuencia a la autoridad. ¿Cuál es el término que tiene para producir la decisión en el marco de la sentencia de cumplimiento? ¿Existe periodo de pruebas? ¿Existe un periodo de caducidad? ¿Existe segunda instancia? Por ejemplo, en materia ambiental lo propio. O en materia de contratación pública que por supuesto impacta la dinámica ambiental. Evidentemente, si por ejemplo estamos haciendo referencia a la celebración indebida de contratos. Celebrar contratos con incumplimiento de los requisitos legales esenciales. ¿Cuáles son esos requisitos? Así lo dice el tipo penal. Los que están en la ley, los que están en el 1502 del Código Civil, los que están específicamente en la entidad, en el manual de contratación, en el que se predica de la modalidad del diseño contractual que se esté de alguna forma concertando. Eso no está definido en la ley. Y los temas ambientales las más de las veces pecan en infinidad de situaciones por este tipo de falencias. Entonces, bueno, listo, entendemos que estas son las lagunas que se presentan en el sistema ambiental. ¿Cómo las resolvemos? Dos mecanismos. Autointegración y heterointegración. Heterointegración acudimos a lo que proveen otros sistemas. Y esto puede parecer exótico, pero si revisamos, por ejemplo, muchas sentencias de la Corte Constitucional, en la mayoría de sus decisiones, ni siquiera como obiter dicta, sino como ratio decidendi, se utiliza como basamento lo que ocurre en referencias normativas foráneas. Pensemos, por ejemplo, sentencia sobre la reelección presidencial del 2005. Hay 30 páginas en esa sentencia de la Corte donde se está haciendo referencia a cómo funcionan los regímenes constitucionales donde hay posibilidad de reelección. La sentencia de la Corte Constitucional del aborto del año 2006, del año 2007, con ponencia Jaime Araújo Rentería y Clara Inés Vargas. Hay 42 sentencias en esa 42 páginas en esa sentencia que echa mano luego de un rastreo en el mundo, desde Singapur hasta Venezuela, de hasta qué número de semanas se puede interrumpir médicamente el embarazo. Y obviamente se acopian de alguna forma esas referencias normativas extranjeras que claramente sirvieron de pauta coadyuvante para producir una mejor sentencia jurisdiccional. Entonces, así como existen lagunas ambientales, claramente existe la heterointegración para resolverla, pero fundamentalmente la autointegración, que es cuando resolvemos esas fisuras con la laguna, perdón, con la analogía y con los principios generales del derecho. Y aunque la analogía históricamente ha estado más proscrita en el derecho público, cada vez hay, digamos, una aplicación más directa y más preferente, entre otras cosas porque se partía de la base que el derecho público está regido por el principio de la competencia. Eso es cierto. Así lo establece el artículo 6 y 121 de la Constitución Política, principio de legalidad y principio de responsabilidad. Pero, digamos, cada vez, y a partir de las corrientes de la llamada huida del derecho administrativo, digamos, es más válido echar mano de normas que se apliquen a los temas de derecho público vía autointegración, vía analogía, vía interpretación extensiva, vía remisión.
Entonces, digamos, esto es pues, el abrebocas en el sentido de los problemas que nos trae el hecho de que existan lagunas ambientales, de que existen contradicciones ambientales y la jerarquía de reglas de la jerarquización que existe en relación con las normas ambientales que regulan una misma materia. Pero entonces, si tenemos ese faro teleológico, es importante de alguna forma contrastarlo con los conflictos que en materia ambiental se presentan permanentemente. Y esa delimitación conceptual del sustrato del conflicto ambiental deriva fundamentalmente ¿de qué? De las relaciones humanas. Los seres humanos están permanentemente en un intercambio de mercancías, de servicios, de productos, de sexo, de una multiplicidad de factores que hace que las relaciones entre los congéneres se armonicen. Pero cuando alguien de alguna forma siente que hay un disgusto, que hay un desbalance, porque esto claramente tiene una dimensión sociológica que subyace el conflicto ambiental, pues entramos de alguna forma en colisión, en conflicto. Entonces, normalmente los seres humanos tratamos de resolver esos conflictos por los mecanismos pacíficos que tenemos. Si hay un desencuentro, tratamos de arreglarlo. Pero cuando eso es insuficiente, esos canales no son suficientes, tenemos que acudir a un tercero. Y un tercero, en el caso del conflicto ambiental, ese tercero ha sido fundamentalmente el órgano judicial, que se ha erigido de alguna manera en el estandarte de la protección de los recursos naturales en temas de licenciamiento, en temas de protección costera, en temas de riesgos de desastre, en temas de litigio climático, en temas de litigio hídrico, como se hizo recientemente con una declaración que hubo en Brasilia, en Brasilia, en relación con el decálogo de la justicia hídrica, que fue un documento firmado por jueces, fiscales y magistrados y procuradores de todo el continente, liderado fundamentalmente por el magistrado argentino, que ha sido un precursor de este tipo de causas, como se trata de Ricardo Lorenzetti. Entonces, digamos, ese juez que es un funcionario pacificador del conflicto, les ha tocado, digamos, abordar en toda su dimensión estos temas relacionados con la conflictividad ecológica. Y en Colombia esto tiene una significación mayúscula, tiene una significación superlativa, porque de acuerdo con los informes de ACNUR, somos el segundo país con mayor conflictividad ambiental en el mundo. En el mundo. Y eso obviamente deriva de muchas razones. Una de ellas puede ser incluso la inflación legislativa. Recordemos que nosotros vivimos abanderados con aquella expresión del general Santander: si las armas nos dieron la independencia, las leyes nos darían la libertad. Entonces nosotros tratamos de construirnos como nación, siendo Estado primero que nación. Y cuando hay muchas normas, eso también genera tensión, porque cada quien está haciendo acopio, cada quien está echando mano de la regla que mejor se ajusta a la necesidad que tiene cuando está queriéndola utilizar frente a la administración y por supuesto frente a la jurisdicción. Y eso también es un factor de conflicto. Pero esos conflictos se solucionan. ¿Y cómo se solucionan? Con la intervención del Poder Judicial, que de alguna forma viene desplazando al órgano ejecutivo y al órgano legislativo. Al órgano ejecutivo, como lo decíamos en las sesiones anteriores, porque la administración pública está tan atomizada en competencia, tan atomizada con esa pluralidad de órganos que existen, que ponen al ciudadano en la defensa de los recursos naturales en un peregrinaje institucional donde la persona ya no sabe quién es el competente y no para un tema, para un licenciamiento. Y el legislativo, porque el legislativo, aunque fue el depositario tradicional de la voluntad popular, ha visto desposeída, ha visto deslegitimada su función, pero con una situación particular. Y es que el órgano legislativo se pronuncia a través de la única manera que puede hacerlo, a través de leyes. Y las leyes, por definición, tienen una vocación general, impersonal y abstracta. Tiene una vocación general, impersonal y abstracta. Eso hace que la norma no se conecte con el ciudadano. Miren, como les anunciaba en unas clases precursoras,
Yo en alguna oportunidad trabajé tanto en Consejo de Estado como en Corte Constitucional y en Corte Suprema de Justicia y nunca vi una manifestación al frente del Capitolio y tampoco al frente del Palacio Presidencial. Pero todos los días las aglomeraciones que había en el frente del Palacio de Justicia eran significativas porque la gente estaba siempre buscando respuestas del Poder Judicial en todo tipo de temas, además que los temas constitucionales como los ambientales interesan a todo el mundo. No es el litigio que subyace entre, pues, digamos, por un despido injusto, por una resolución de contrato, por una nulidad de contrato, por una lesión enorme, por un tema de familia. Los temas ambientales interesan a todo el mundo y el rating y lo mediático que se tornan, obviamente ponen en el ojo del huracán al Poder Judicial, que es donde se cierra el ciclo del control social y al que le corresponde producir ese tipo de decisiones en estas materias. Eso entonces, repito, en cuanto a la delimitación conceptual del conflicto, cómo viene el órgano judicial a resolver esos conflictos de linaje ambiental, pero para resolver esos conflictos de linaje ambiental, el juez, el magistrado, el tribunal o la corte tienen que echar mano de la fuente del derecho ambiental a que hicimos referencia en clases anteriores, con base en ese ordenamiento jurídico al que acabamos de hacer referencia y que tiene esa vastedad de dificultades. Entonces, a partir de esa vastedad de dificultades, es importante que miremos cómo ha sido la evolución de los derechos ambientales en la escala de las generaciones de los derechos humanos. Esto, por supuesto, se monta sobre la base del tránsito del Estado legislativo al Estado social y el Estado ambiental al que hicimos referencia en unas clases anteriores, pero, digamos, desde la perspectiva de la protección de los derechos, tiene, digamos, una implicación fundamental y también se concatena, por supuesto, digamos, con la incorporación a nuestro bloque de constitucionalidad de las decisiones emitidas en materia de derechos humanos y específicamente en materia de protección a los derechos ambientales por los órganos que componen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que son quienes: la Comisión, con sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la máxima instancia, con sede en Costa Rica. Y para esa delimitación, digamos que podríamos pues dar cuenta de lo que fue la Constitución del 91, que es una constitución claramente ecológica, donde la perspectiva de la protección a los recursos naturales no solamente se mira como un derecho, como haremos referencia en la próxima sesión. La Constitución ecológica tiene una vertiente que de alguna forma se ramifica en 4 frentes. 1, como obligación estatal. 2, como un verdadero deber constitucional. 3, como un derecho, según lo veremos, pero adicionalmente es un principio. Y los principios, recordemos, que son la base sobre la cual se cimientan todos los ordenamientos positivos. Recordemos que esos principios vienen fundamentalmente de la visión que se planteaba en la antigua Roma, que eran los sustratos del comportamiento de un ciudadano. Vivir honestamente, darle a cada cual lo suyo y no hacerle daño a nadie. Digamos, esa función trifásica que le correspondía al ciudadano fue el basamento con base en la cual se montó la principalística de todos los ordenamientos jurídicos occidentales. Y la Constitución del 91, por supuesto, no escapa a esa dinámica. Es más, es tan importante esa orientación teleológica que hoy se habla de que, lo dicen por ejemplo autores como el doctor Oscar Darío Amaya, actual consejero de Estado, quien anteriormente se desempeñó como Procurador Nacional para Asuntos Ambientales, que el desarrollo sostenible es un verdadero principio general del derecho en Colombia. Y viene de alguna forma a alimentar esos principios generales distintos a los particulares de cada disciplina jurídica, porque el derecho laboral tiene sus propios principios, el derecho civil, el derecho comercial, el administrativo, el penal y claramente el ambiental. Pero los generales, recordemos que son a esa creación que hizo en su momento la llamada Corte de Oro de los años 30,
donde está, por ejemplo, la prohibición del abuso del derecho, el reconocimiento a la bona fides, la teoría de la imprevisión, la prohibición del enriquecimiento sin causa, la teoría del abuso del derecho, la conservación de los actos jurídicos, la teoría de la imprevisión, entre otros. Entonces, decir que el desarrollo sostenible viene a complementar, digamos, esas normas principalísticas que tienen casi que una centuria de vigencia dentro del sistema constitucional colombiano, digamos, es una forma absolutamente novedosa de proveer al andamiaje estatal y proveerle a la administración nuevos elementos, nuevas formas de fuentes del derecho incluso, que le van a constituir el basamento importante para la adopción de sus decisiones. Sobre esto entonces hablaremos después sobre cómo la Constitución del 91, digamos en esas cuatro dimensiones, derecho, principio, deber y obligación estatal, reconoce al ambiente. En lo que sigue, digamos, de esta sesión, vamos a hacer, digamos, cómo ha sido esa generación de los derechos ambientales y su incardinación en la lógica de los derechos humanos. Esto obviamente, repito, lo concatenamos con cómo se erigieron estos órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como una respuesta regional, digamos, después de lo que fue la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, que enseguida hubo respuestas internacionales y comenzaron a conformarse esos sistemas regionales. África lo hizo, Europa lo hizo, presidido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ellos también tienen tribunal y tienen una especie de comisión, y nosotros que tenemos a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desde la perspectiva ambiental tiene una situación, a pesar de que ha pasado un cuatrienio, casi novedosa. Es la primera opinión consultiva que se emite por un tribunal internacional, aquí regionalmente, como fue el sistema, en materia de consejos o sugerencias que debe acometer el Estado colombiano en la forma en que integra el derecho al desarrollo sostenible con la protección, con el deber de proteger a los recursos naturales. Y para este tema, como quiera que ya agotamos en la clase anterior algo de cómo ha sido esa evolución, digamos, lo manejaré, y con esto vamos a cerrar esta sesión de hoy, con una sentencia que fue un hito en Colombia. Y fue la sentencia T-406 de 1992, emitida en su momento por la Corte Constitucional, con ponencia, sabia por demás, de Ciro Angarita Barón. Hay una primera consideración que yo quiero hacerles para acometer este tema de la evolución de los derechos ambientales dentro de la perspectiva de los derechos humanos, y específicamente porque lo vamos a hablar aquí en Colombia, en la medida en que ya algo vimos sobre la novedad que significó, digamos, la posibilidad de tener unos organismos internacionales que pueden de alguna forma impactar el sistema de fuentes del derecho ambiental. Y dos, porque en la próxima sesión que abordemos el derecho como parte de la protección que provee la Constitución del 91 al medio ambiente, lo vamos a desarrollar con más detalle. ¿Qué me interesa hoy, a modo de cierre? Es lo relacionado con cómo esa sentencia de alguna forma incorpora el valor ambiental en la manera en que los jueces, organismos de control, porque podríamos hacerlo extensivo, abordan o acometen el estudio de las causas ambientales. Y esto tiene una particular referencia porque en la próxima clase también haremos alusión a los mecanismos procesales para la defensa del ambiente, como la acción de tutela, la acción de nulidad, la acción de inconstitucionalidad, las acciones populares, la acción de cumplimiento. Y es que esta sentencia de alguna forma desgrana cuáles son los criterios para saber si estamos o no en presencia de un derecho que, más allá de que sea fundamental o no, porque el ambiente en principio no lo es protegible, sí o no, por los canales procesales e institucionales que tiene el Estado colombiano. Primera consigna: las llamadas generaciones de los derechos humanos han derivado fundamentalmente de dos aspectos. Lo decía el maestro Alexey Herrera Robles. Uno, el momento histórico en que son reconocidos, y dos, la forma en que impactan al individuo.
Esto evidentemente pues hace alusión a lo que ya vimos en otras clases en relación con el advenimiento del Estado monárquico, al Estado legislativo, al Estado social, por las clases de garantías que en un momento y en otro de la historia se han venido de alguna forma amparando. Primero los derechos civiles, después los derechos políticos. Eso cambia de denominación a derechos fundamentales o a derechos humanos, eh, o a derechos de primera generación o a garantías y libertades públicas. Pero aquí el nomen juris no es importante. De hecho, la clasificación de los derechos por generación cada vez pierde más acervo porque eso es como decir que hay garantías más importantes que otros y todo el andamiaje del Estado debe andar, debe moverse en función de proteger, digamos, toda esa vastedad de garantías que tiene el individuo. Y en eso yo creo que la Constitución del 91 no solamente es una constitución de avanzada, sino como se ha dicho en varios escenarios internacionales, lo previsto en el artículo 94 es un ejemplo para el planeta entero, porque fue un acto de humildad del constituyente. Y fue un acto de humildad del constituyente porque esa norma expresamente dice que las garantías que explícitamente no estén reconocidas no se entenderán como negación de otras que siendo inherentes a la persona humana merezcan especial protección del Estado. ¿Y por qué es un acto de humildad? Porque el constituyente del 91 partió de la base que los derechos que no se reconocían hoy no quiere decir que no puedan reconocerse mañana. El derecho al amor, a pesar de que está desprovisto de regulación positiva, es considerado derecho fundamental. El derecho eh, al agua es considerado derecho fundamental y antes no tenía ningún tipo de referencia constitucional explícita. Y eso ha sido justamente con basamento en ese artículo 94. Pero entonces, esta sentencia que viene en este caso del Tribunal de Cartagena del Contencioso Administrativo y sube el escrutinio de la Corte Constitucional, digamos que hace una mención que es inmaculada. Primero, perdón, en tres sentidos. Primero, dice cuál es el rol del juez en el tránsito del Estado legislativo al Estado constitucional o del Estado legal al Estado social, que para los efectos podríamos decir que es lo mismo. Y cómo situaciones externas pueden impactar, digamos, el ánimo del servidor judicial para mirar con una función, para mirar desde una perspectiva más holística, más integral, más sistémica, digamos, el tema y no someterlo a la regla propia de la decisión judicial donde hay una premisa mayor que es la norma, una premisa menor que es los hechos y una conclusión que es la sentencia. Entonces, en ese sentido, le permite al juez asumir un rol mucho más activo en la disputa de una serie de causas y, por supuesto, la ambiental es una de las que tiene la mayor dimensión. ¿Cuáles son esos criterios? Bueno, lo segundo es que se parte de una premisa y es que más allá del rol que tiene el juez, se dice que el ordenamiento jurídico, y esto lo aplica por supuesto al ambiental, no solamente está compuesto por reglas, o por normas, perdón, sino también está integrado por principios, por valores y por reglas. Entendemos por principio aquellos mandatos de optimización que se resuelven a juzgar por el dicho de algunos autores con la llamada teoría del peso específico. Pero los principios, a diferencia de las normas, cuando se contradicen, no tenemos que acudir a que una abole a la otra, sino que se concilian. Es lo que la doctrina italiana, en cabeza de Norberto Bobbio, hacía referencia cuando hablaba de la interpretación correctiva. Locomoción versus derecho al trabajo. No es que uno prevalezca sobre otro, pero sí se concilia el contenido de ambos para que las personas que están trabajando informalmente en la calle, de alguna forma, no afecten la libertad de circulación del peatón que va por la carrera séptima en Bogotá. Están al mismo tiempo, eso sí, esos principios, si bien no tiene el mismo poder vinculante desde la perspectiva constitucional, responde a lo que los españoles llaman hipotecas o pasivos sociales, pues son las finalidades que el Estado tiene a futuro. Derecho a la vivienda, por ejemplo, derecho a la paz. Su exigibilidad se morigera y adicionalmente porque, entre otras cosas, están sometidos a unos temas de disponibilidad presupuestal con base en un criterio de hermenéutica constitucional que es el de progresividad. En la medida que puedo, otorgo. Están las reglas
que son aquellos postulados de la lógica puestos al servicio de la ciencia jurídica y que normalmente están expresados en algunos brocardos, ad impossibilia nemo temetur, que nadie está obligado a lo imposible, nulla pena sine lege, la inclusión del uno excluye al otro, donde existe la misma razón de hecho, debe existir la misma disposición en derecho. Y lo tercero ya es lo referente a los derechos propiamente dichos. Entonces, no solamente serán derechos protegibles por el Estado, aquellos que están reconocidos explícitamente desde el artículo 11. Ese es el criterio de taxatividad. Claramente, esos son protegibles. 2, hay veces que la afectación a un derecho ambiental, a pesar de que no sea un derecho de primera generación, se individualiza en un número singular de personas y esa individualización, al afectarlo determinadamente, también es protegible vía de tutela. Yo recuerdo que en el año 95, por ejemplo, dentro de muchas situaciones, hubo una sentencia famosa del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, donde había habido un barco croata que llegó a costas de las aguas del muelle de Santa Marta y había traído unos residuos peligrosos, residuos hospitalarios. Cuando el tribunal ordenó la práctica de unas pruebas para validar qué tipo de sustancias era, digamos que los laboratorios ni siquiera las reconocían y lo más extraño es que al parecer ni siquiera aparecían en la tabla periódica. ¿Qué hizo el tribunal? Porque en ese entonces ni siquiera estaban reguladas las acciones populares y de grupos que son del año 98. Consideró que si bien era un derecho de tercera generación ambiente, había una individualización en un grupo que se reportó que estaban teniendo afecciones pulmonares y por ende se ordenó la protección de esa población. Me acuerdo que le ordenó a la DIMAR y al Ministerio de Defensa sacar esos residuos a aguas continentales y devolverlos a Croacia. Eso hubiera podido generar un problema diplomático tremendo, pero fue una decisión absolutamente valerosa del Tribunal Superior de Santa Marta en su momento. La otra situación es la conexidad, que evidentemente y sobre todo en temas de salud, cuando no era un derecho fundamental, se aplicaba pues permanentemente. Y es cuando la afectación de un derecho, a pesar de no ser fundamental en sí mismo, como puede ocurrir con el medio ambiente, obviamente sí potencializa o sí impacta una garantía que sí tenga el linaje de fundamental y en consecuencia el amparo o el mecanismo procesal para buscar su protección se torna idóneo. Y el último es el que les hacía referencia con base en el artículo 94, en el sentido de que no importa que el derecho no esté enlistado, pero si tiene la vocación de ser inherente al ser humano, ejemplo, la protección al agua, que ya se ha dicho pues constitucional y que es de linaje ambiental, entonces el Estado vía acción de tutela, vía acción de cumplimiento, vía acción popular y de grupo, o independientemente por el cauce constitucional que se considere, habrá que pedir su especial protección. Entonces, con eso, digamos, casi que cerramos la clase de hoy, donde hicimos la referencia entre la delimitación del conflicto ambiental, porque se presenta, obviamente, en un país tan variopinto como el nuestro, donde hay no solamente una de las mayores conflictividades ambientales del mundo, sino que tenemos todos los pisos térmicos, somos el segundo país más megadiverso del mundo, somos el país que más páramos en el mundo tiene, que más variedad de aves tiene el mundo, hace que, digamos, es una bomba de tiempo donde la posibilidad de entrar en conflicto es el pan de cada día. Pero entonces, más allá de la asistencia al conflicto y más allá de que sabemos que el organismo jurisdiccional es el que se ha levantado para acometer y abordar ese tipo de causas, fíjense que existen unas herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Las fuentes del derecho ambiental, a la que hicimos referencia en la clase anterior, y cómo esas herramientas se integran al ordenamiento ambiental a partir de la confección del Sistema Nacional Ambiental, que viene con la Ley 99 del 93, en desarrollo adicional del antiguo Código de Recursos Naturales del año 74 y que creó en su momento un modelo realmente moderno para hacerle frente a los problemas ambientales del país. Con eso entonces me despido y nos vemos en la próxima sesión también con una clase sincrónica donde estaremos haciendo referencia especialmente a qué significó la refundación ambiental en nuestro país a partir del advenimiento de la Constitución del 91 y cuáles son, cómo se judicializó el conflicto ambiental en Colombia y cuáles son las acciones públicas que especialmente podemos utilizar
en materia de protección de los recursos naturales, tutela, constitucionalidad, populares y de grupo, cumplimiento, nulidad, etc. Muchas gracias y un saludo muy especial para todos. Muchísimas gracias, profesor, por su clase. Y bueno, nos veremos en la próxima clase. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Eduardo, que tengas una feliz tarde. Gracias por todo. Y te llamo en la tarde para ver si cuadramos la clase para el viernes, Eduardo, ¿oíste?